Hola, muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida al taller Desafíos para una economía circular libre de contaminantes orgánicos persistentes, organizado por el Ministerio de Medio Ambiente, ONUDI, GEF y Fundación Chile. Con la ratificación por parte de Chile del Convenio de Estocolmo, que viene a regular los contaminantes orgánicos persistentes, y con la entrada en vigencia de la Ley 20.920, que establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el fomento al reciclaje, nos parece fundamental aportar con conocimientos y contenidos prácticos sobre los desafíos que existen en torno al manejo racional de estos contaminantes presentes en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en nuestro país. Para comenzar entonces con este taller, los dejo con unas palabras de bienvenida de Pablo Fernandois, encargado del área de residuos de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. Adelante, Pablo. Hola, buenas tardes a todas y todos. Contento de estar acá, contento también de tenerlos en esta actividad. En función del horario también es importante que estén acá presentes. Saludar, por supuesto, a los organismos que nos están ayudando en el desarrollo de esta actividad: ONUDI, GEF, Fundación Chile. Em, Contarles un poco haciendo una pequeña introducción, que a nivel global se generan aproximadamente 53,6 millones de toneladas métricas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y aquí viene un primer dato preocupante, que solo el 17,4% asegura una correcta trazabilidad, recolección y manejo adecuado. Esto es preocupante porque además estamos en un escenario donde año a año aumenta el consumo de este tipo de productos y por supuesto también en consecuencia la generación de este tipo de residuos. Si a eso le sumamos también la obsolescencia programada de los aparatos, la poca reparación que existe en términos de generar una red que logre extender la vida útil de este tipo de productos, se genera un escenario complejo. Tanto es así que se estima que al año 2030 se van a generar 75 millones de toneladas métricas. Lo anterior es súper preocupante, considerando que estos residuos contienen sustancias peligrosas. Estamos hablando en este caso lo que nos reúne de los COP, estamos hablando también de otras sustancias peligrosas como el mercurio, y esto, por supuesto, si es mal manejado con el dato que tenemos hoy día respecto de la poca trazabilidad que existe después con estos residuos, por supuesto que tiene impactos en la salud de las personas y también en el medio ambiente. Si entramos un poco a las cifras de Chile, quizás ahí la situación empeora un poco más y eso es muy preocupante. En Chile, el año 2019, se trató solo el 3,3% de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados. Insisto, esto es súper complicado porque estos aparatos contienen sustancias que dañan la salud de las personas y el medio ambiente. Entrando más en detalle, existen hoy día, de acuerdo a la información que nosotros manejamos como Ministerio del Medio Ambiente, solo 8 empresas gestoras. Solo una de ellas tiene un tratamiento asociado a aprovechar el valor de algunos de estos productos, pero mayoritariamente lo que se hace es desensamblar, una parte se elimina y otra parte se exporta fuera de Chile, aumentando la huella de carbono del manejo de estos residuos. Y es ahí cuando este tipo de iniciativas que estamos desarrollando en conjunto con ONUDI, con GEF, con Fundación Chile, cobra una gran relevancia. Pero asimismo, al ser un gran desafío abordar esta problemática, también se genera una oportunidad para ir mejorando. Y ahí, como decía Karim, tenemos la ley REP, tenemos nosotros como país, tenemos una ley de responsabilidad extendida del productor que se hace cargo también de asegurar esquemas, de acreditar trazabilidad y manejo adecuado de estos productos. Estamos trabajando en ello. Asimismo, también como país ratificamos el Convenio de Estocolmo y eso es muy importante porque asumimos un compromiso a nivel internacional como país para poder abordar esta situación y hacernos cargo. Es decir, tenemos una gran oportunidad, pero lo mejor de todo es que no estamos solos. Estamos, por supuesto, alineados y articulados con otros países de América Latina al alero de este gran proyecto.
Y eso es súper importante porque vamos replicando iniciativas y experiencias positivas que han dado resultados en otros países de situaciones con realidades muy parecidas a las nuestras en nuestro país, y eso es bueno tanto para nosotros como para quienes también nos miran desde otros países. Y ahí quiero, solo para terminar un poco esta introducción y dejar por supuesto a los expositores hacer una reflexión en torno a la importancia de la articulación, pero también a la importancia de asumir un problema global con soluciones locales. Es muy importante. Este es un gran problema global que solo va a poder ser resuelto en la práctica cuando se implementen las soluciones a nivel global. Así que creo que este webinar también nos va a dar luces, nos va a mostrar un poco por dónde vamos caminando, hacia dónde queremos llegar, y en ese sentido súper importante que aprovechen esta oportunidad y también se interesen en seguir investigando esto y por qué no colaborando y tomando una participación mucho más activa en términos de buscar las soluciones adecuadas a esta gran problemática. Así que sin más preámbulo, me despido, les deseo una muy buena jornada, un muy buen webinar y nuevamente les agradezco estar acá participando de esta actividad en este horario. Así que muchas gracias por eso. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras. Bueno, ahora tengo el gusto de presentarles a Cecilia Burto, profesional de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente. Con ella vamos a conversar sobre qué establece el Convenio de Estocolmo, qué son los contaminantes orgánicos persistentes y qué ha hecho Chile al respecto. Antes quiero decirles que para preguntas pueden enviarlas ahí por el Question and Answers que sale de esa QIA, para si es que quieren hacer alguna pregunta, y si tienen algún comentario lo pueden hacer directamente por el chat. Adelante, Cecilia. Muchas gracias, Karin. Buenos días a todas y todos. Un gusto estar en este webinar. Y como mencionó Karin, para iniciar la presentación, queríamos abordar primero que nada qué establece el Convenio de Estocolmo. Este es un instrumento internacional jurídicamente vinculante diseñado para llevar a una disminución gradual de la presencia de los contaminantes orgánicos persistentes en el medio ambiente. Entre los años 2000 y 2004 se concentraron las principales negociaciones internacionales para adoptar el texto del convenio, y su entrada en vigor, Chile firmó este convenio el año 2004, siendo ratificado a través del decreto 38 del año 2005 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su objetivo es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes, también conocidos como bajo la sigla COPS, y que corresponden a productos químicos o sustancias que permanecen en el medio ambiente durante largos periodos, como le indica la palabra persistentes, y que poseen ciertas propiedades negativas tanto para la salud humana como para el medio ambiente. A la fecha, este convenio ha entrado en vigor en 184 países, los cuales pasan a ser estados parte o miembros del convenio. Los 184 partes firmantes del convenio deben tomar acciones legales y administrativas para prohibir, eliminar y restringir la producción, uso, exportación e importación de las sustancias consideradas COPS por el convenio. A su vez, el convenio busca determinar las existencias y los residuos que contengan COPS para así gestionarlos de manera ambientalmente racional, eliminando su contenido en la medida de lo posible. Pero, ¿qué es lo que entendemos por manejo o gestión ambientalmente racional de los COPS? A nivel internacional se ha consensuado como definición de este concepto la adopción de todas las medidas posibles para garantizar que los residuos se manejen de manera que queden protegidos el medio ambiente y la salud humana contra los efectos que puedan derivarse de tales residuos. En la siguiente diapositiva podemos ver que los COPS los podemos encontrar presentes en una diversidad de artículos, desde productos utilizados en actividades agrícolas, principalmente en forma de plaguicidas, así como insumos utilizados en la industria química, como por ejemplo en la producción de equipos eléctricos y electrónicos. Los COPS también
se pueden encontrar en las liberaciones generadas por algunas actividades productivas y que principalmente involucran procesos de combustión. En la siguiente diapositiva, y volviendo a la historia de cómo se originó el Convenio de Estocolmo, los organismos internacionales, conscientes de que los COPs plantean amenazas importantes y crecientes para la salud humana y el medio ambiente, en mayo de 1995 se emprendió un proceso de evaluación internacional de una lista inicial de 12 COPs, con recomendaciones sobre acciones internacionales para minimizar sus riesgos a través de medidas para reducir y o eliminar sus emisiones o descargas. Esta lista de 12 COPs correspondió a las sustancias que se incluyeron inicialmente en el Convenio de Estocolmo y a nivel internacional fueron conocidas bajo el nombre de la docena sucia. El Convenio de Estocolmo clasifica estas 12 sustancias en 3 anexos distintos dependiendo de la acción que se establezca realizar. Es así como en el anexo A se agrupan los COPs clasificados para su eliminación, en el anexo B se listan los COPs identificados para su restricción y en el anexo C se incluyen los COPs provenientes de la producción no intencional. Es decir, los COPs de producción no intencional son aquellos que se originan como subproductos derivados de reacciones químicas o de procesos productivos. En el Convenio de Estocolmo además se incluye un mecanismo para la inclusión de sustancias en sus anexos A, B y o C, los que les acabamos de mencionar, dependiendo si se establece su eliminación, restricción o corresponden a sustancias provenientes de la producción no intencional. Estas nuevas sustancias deben cumplir con ciertos criterios de selección que las clasifique en la categoría de contaminantes orgánicos. Estos criterios responden a su persistencia, su bioacumulación, el potencial de transporte a larga distancia y los efectos adversos que estos pueden generar sobre la salud humana y el medio ambiente. A partir de este mecanismo, el listado de COPs incluidos en el Convenio de Estocolmo a la fecha llega a un total de 31 sustancias. Una de las peculiaridades de los nuevos COPs es que estos se pueden encontrar en artículos de consumo masivo, tales como productos tecnológicos, así como en los materiales utilizados en su envoltorio. Esta situación ha generado ampliar el ámbito de acción del convenio, incluyendo más actores vinculados con la gestión de estas sustancias. La siguiente diapositiva. Y bueno, otra de las cosas que incluye el Convenio de Estocolmo es que respecto a las liberaciones de COPs no intencionales, los que están incluidos en el anexo C, el convenio establece la necesidad de implementar mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales para su manejo, conocidas internacionalmente bajo la sigla BAT y BEP. También obliga a los países miembros del convenio a diseñar un plan de acción para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en este. Por otro lado, el convenio establece la creación de un comité de revisión de COPs para revisar los productos químicos propuestos para su inclusión en el convenio, así como ya se han incluido hasta la fecha un total de 31 COPs. Este comité es conocido por su sigla en inglés POPROC. Sin embargo, ¿cómo revisa este comité los productos químicos propuestos para su inclusión en el Convenio de Estocolmo? Pues bien, el comité examina las propuestas presentadas por los países miembros para incluir nuevos productos químicos a través de un procedimiento que aborda 5 etapas que aparecen en la siguiente diapositiva y que corresponden primero a la presentación de propuestas para incluir una sustancia química que puede ser realizada por cualquier país miembro del convenio. Luego le sigue la fase de selección en la cual el comité examina la propuesta y aplica los criterios de selección especificados en el convenio. Si se cumplen estos criterios de selección, se pasa a la siguiente etapa que corresponde al desarrollo de un perfil de riesgo y la respectiva
evaluación de la gestión de los riesgos. En base a estos antecedentes se toma la decisión sobre si es probable que la sustancia química, como resultado de su transporte ambiental, da lugar a efectos adversos significativos para la salud humana y el medio ambiente, de modo que se justifique una acción global. Por último, y teniendo debidamente en cuenta las recomendaciones de este comité, las partes del convenio deciden sobre la inclusión de este producto químico en los anexos A, B y o C respecto a si corresponde alguna medida de control respecto a una sustancia para su eliminación, restricción, o son sustancias provenientes de la producción no intencional. Profundicemos un poco más en los COPS y sus características que se indican en esta diapositiva respecto a qué son los contaminantes orgánicos persistentes, que corresponden a sustancias químicas organohalogenadas, principalmente compuestas por cloro, bromo, fluoro, entre otras sustancias. Además poseen ciertas propiedades que, al estar expuestos a estas sustancias, pueden provocar efectos adversos tanto al medio ambiente como a la salud humana. Además presentan 5 características que las diferencian del resto de sustancias químicas que comúnmente conocemos y que tienen relación con que permanecen intactos durante largos periodos de tiempo, se dispersan fácilmente en el medio ambiente, se volatilizan en lugares cálidos y son transportados a lugares más fríos. También se acumulan en el tejido graso de los organismos vivos, incluidos los seres humanos, permaneciendo en la cadena alimenticia. Y por último, existen datos que asocian la presencia de COPS con efectos nocivos para la salud de los seres humanos y la vida silvestre, conllevando enfermedades a nivel del sistema nervioso central, endocrino y reproductivo. En la siguiente diapositiva podemos ver dónde encontramos los contaminantes orgánicos persistentes, que se encuentran principalmente en forma de plaguicida para uso agrícola, veterinario, sanitario y doméstico. También se encuentra como sustancia para uso en la industria química y además como sustancia química añadida en ciertos productos para cumplir ciertas funciones, como es el caso de los retardantes de llama, que son utilizados en distintos artículos de consumo masivo y que son utilizados principalmente para evitar que este artículo se incendie. También pueden ser producidos de manera intencional, es decir, como subproducto en la elaboración y transformación de otras sustancias, y además, como habíamos visto antes, se pueden también producir de manera no intencional, como producto de su combustión, y tal es el caso, como por ejemplo, de la quema de residuos orgánicos. En la siguiente diapositiva vamos a abordar qué ha hecho Chile al respecto en estas materias. Pues bien, Chile ratificó el Convenio de Estocolmo en enero del año 2005 y este instrumento jurídicamente vinculante fue promulgado el mismo año en el Diario Oficial como Decreto Supremo. De forma paralela y conscientes de la amenaza global que significaban los 12 COPS iniciales incluidos en el convenio, Chile formó parte de un grupo para desarrollar un plan nacional de implementación para la gestión de los COPS a nivel nacional, cuyo objetivo fue fortalecer las capacidades de implementación del convenio junto con elaborar planes de acción que identifiquen respuestas nacionales y medidas para el control de los COPS. En la siguiente diapositiva podemos observar el primer Plan Nacional de Implementación aprobado en 2005 por el Consejo Directivo de CONAMA. Este plan entregó respuesta para que Chile se hiciera cargo de la docena subsidiarial a nivel nacional. En esta diapositiva podemos observar con mayor detalle los temas que se abordaron en el plan y que corresponden a un diagnóstico de la situación nacional como primer acercamiento de antecedentes respecto a la presencia de COPS en Chile. Se elaboraron también inventarios nacionales de los 12 COPS, abordó el análisis de la legislación nacional vigente, una evaluación técnico-económica de capacidades analíticas de COPS
y por supuesto también los planes de acción para cada uno de los 12 COPs de acuerdo a las obligaciones dispuestas en el Convenio de Estocolmo respecto a su eliminación, restricción y o producción no intencional. Bueno, considerando de la docena social los 31 COPs actuales, en el año 2016 se inició la revisión y actualización del Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo sobre COPs en Chile. En este caso se realizaron una serie de estudios orientados a actualizar la situación de los COPs en Chile a través de la actualización de los inventarios de COPs ya realizados y el levantamiento de antecedentes para los nuevos COPs incluidos en el convenio. Además, se realizó un debido análisis de la legislación actualmente vigente en Chile, considerando las atribuciones de la reciente institucionalidad ambiental creada en el 2010 a nivel nacional. Este plan se orienta a las nuevas necesidades de trabajar de forma colaborativa estas materias, englobando temáticas relacionadas principalmente a la gestión ambientalmente racional de los COPs. Este, este plan también consideró la conformación de una mesa de trabajo interministerial con representantes de los servicios públicos con atribuciones en estas materias. El resultado de este trabajo fue una propuesta de Plan Nacional de Implementación para la gestión de los COPs en Chile, que actualmente está en proceso de revisión para ser aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. En las siguientes diapositivas, la verdad, vamos a abordar algunos resultados de lo que se consiguió con la elaboración de este plan. Principalmente, en este caso, vemos el diagnóstico de los contaminantes orgánicos persistentes. En Chile existe una diversidad de organismos con atribuciones en materia de gestión de COPs. Por lo anterior, se ha regulado a través de distintos instrumentos normativos la producción, el uso, la exportación e importación de Estocolmo. De acuerdo al objetivo de protección de la salud y el medio ambiente que establece el Convenio de Estocolmo, los principales organismos involucrados corresponden al Ministerio del Medio Ambiente y al Ministerio de Salud. No obstante, estos organismos relevantes para lograr se les incluye el Servicio Nacional de Aduanas, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, el Instituto de Salud Pública, el Servicio Agrícola y Ganadero, entre otros, dependiendo de sus respectivas atribuciones. El marco normativo de los COPs en Chile es otro asunto importante de recalcar y que lo podemos ver en la siguiente diapositiva, que a nivel nacional y Hola, nos dan 2 minutos, parece que estamos con problemas técnicos. que regulan Ahí la sí, gestión ahí de algunos en volvimos. el caso de los plaguicidas. Eh, De nuevo estamos con el mismo problema. Por favor, 2 minutos. Ceci, si apagas tu cámara.
A ver. Les pedimos un poquito de paciencia, por favor. Estamos intentando solucionarlo. Bueno, dado los problemas técnicos que tenemos, vamos a pasar a la siguiente presentación. Eh, ahí, bueno, después Cecilia podrá, a modos generales, contarnos las conclusiones sobre su presentación. Entonces ahora damos el pase a Fernando Jorquera, profesional de gestión de riesgo ambiental de Fundación Chile, quien nos contará un poco más sobre cómo los COP se relacionan con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y sobre las buenas prácticas para una gestión ambientalmente adecuada de los COP en RAE. Adelante, Fernando. Hola, buenas tardes, muchas gracias, Karen. Sí, justamente en esta sección de la presentación queremos, por un lado, responder esta pregunta de cómo los COPs, estos contaminantes orgánicos persistentes, se relacionan con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Pero en un primer lugar debemos definir qué son los AE, lo que nosotros históricamente hemos conocido como aparatos eléctricos y electrónicos, sin embargo, dados desde una definición un poco más formal. Entendiendo por ellos como todos aquellos aparatos que para funcionar debidamente necesiten, ya sea una corriente eléctrica o diferentes campos electromagnéticos, así como también los aparatos que son necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos, y que están destinados a utilizarse con una tensión nominal no superior a 1000 voltios en el caso de la corriente alterna y 1500 voltios en el caso de la corriente continua. De esta forma, una vez que los AE, estos aparatos eléctricos y electrónicos, terminan su vida útil, se transforman en RAE, siendo RAE los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. De esta forma, volvemos nuevamente a esta pregunta. ¿Cómo estos COPs se relacionan con los RAE? Bueno, los RAE contienen una multiplicidad de componentes, los cuales pueden ser partes metálicas, ferrosas o no ferrosas, aceites y también fracciones plásticas. Los COPs han sido y siguen siendo actualmente utilizados en ciertos componentes de los RAE, como los que ya mencionaba anteriormente. Los podemos encontrar en transformador eléctrico, en circuitos impresos, piezas eléctricas, espumas flexibles de poliuretano que son utilizadas en los refrigeradores y también en los plásticos. En este último caso, vale decir, los plásticos se identifican principalmente como aditivos. Los aditivos son incorporados a los plásticos para cambiar o añadir algún tipo de propiedades, como había mencionado anteriormente Cecilia. En este caso, los COPs en los plásticos se utilizan principalmente como retardantes de llama, vale decir, para evitar que se incendien. El siguiente, por favor. Bueno, en este caso, y tal como habíamos mencionado anteriormente en la presentación, mostramos mostramos por un lado la lista que ha destacado el convenio de Estocolmo respecto a las sustancias que son COPs y por tanto deben ser tratadas.
aquí tenemos una diferenciación entre el anexo A de eliminación, el anexo B de restricción y el anexo C de una producción no intencionada. Hemos resaltado en estos recuadros aquellos scopes que hemos logrado identificar en RAE. En este caso destacando principalmente los éteres de difenil polibromados en sus especies tetra, penta, hexa, hepta y decabromo difenil éter, los PCB, los naftalenos policlorados y los PFOS en el caso del anexo B de restricción. Estos PFOS son principalmente el ácido sulfónico de perfluoroctano, sus sales y el fluoruro de sulfonio perfluoroctano. La siguiente, por favor. De este modo, debemos revisar cuáles son los mecanismos de liberación y exposición de los COPS, los que ya he mencionado anteriormente, que hemos logrado identificar en RAE, y su liberación al medio ambiente. Ello ocurre principalmente por un mal manejo de los RAE. ¿Okay? A través de, por ejemplo, una disposición irregular, la cual podría generar ciertas condiciones en su entorno que favorecen la liberación. Algunas de estas condiciones pueden ser, por ejemplo, un aumento de temperatura, condiciones ácidas, al degradarse ciertos materiales, cambiar el pH, entre otras. De esta forma, ocurre una lixiviación, una liberación de estos componentes a diferentes matrices ambientales. En este caso, puede ser, por ejemplo, el suelo en el cual está depositado o los cursos de agua, destacándose también en aguas subterráneas como en aguas superficiales. En ambos casos podemos tener una exposición para los seres humanos como para otros seres vivos a través de un contacto dérmico, si es que tocamos este suelo contaminado o estas aguas contaminadas, como también a través de una ingesta. En el caso del agua es mucho más fácil, más claro verlo, porque podemos tomar esta agua y incorporamos este tipo de compuesto a nuestro organismo, y a través del suelo también, a través de una ingesta incidental de partículas de suelo contaminado. Por otro lado, en el caso del suelo, también puede ocurrir una bioacumulación en los alimentos, como habíamos mencionado anteriormente. Una de las características propias de los contaminantes orgánicos persistentes es su bioacumulación. Por tanto, se puede bioacumular en diferentes organismos, principalmente en la grasa, transmitiéndose a través de la cadena estrófica, pudiendo llegar nuevamente a los seres humanos u a otros seres vivos. Por otro lado, en este diagrama también mostramos la incineración. Una incineración más bien irregular. Esto se debe porque muchas veces cuando queremos eliminar ciertos residuos, los quemamos. Entonces, si no lo hacemos de una manera adecuada o de acuerdo a los estándares que se han mencionado en diferentes normativas, que las vamos a mencionar más adelante, no se pueden, en muchas ocasiones no se alcanzan los criterios técnicos necesarios para degradar o descomponer estos compuestos. Por ejemplo, a través de una incineración incompleta, en la cual no se alcanzan las temperaturas adecuadas para ello. Por lo cual, esto genera un doble efecto. Por un lado, la no destrucción de los contaminantes orgánicos persistentes que queremos eliminar, que queremos tratar, y por otro lado, muchos COPs son precursores de otras sustancias que son incluso más tóxicas para el ser humano y para el medio ambiente, como lo son las dioxinas y los furanos. Y de esta forma podemos liberarlos al medio ambiente a través de una dispersión eólica, pudiendo incorporarse a través de la inhalación a los diferentes seres vivos o a la biota en general. En la siguiente slide, nos detenemos un poco y nuevamente para recalcar que estos mecanismos de liberación y exposición en RAE son sumamente importantes de considerar, puesto que un manejo inadecuado de sus residuos puede generar esta liberación de sustancias, de estas sustancias tóxicas, no solamente los COPs, sino también metales pesados. Esta liberación puede ocurrir durante diferentes etapas del tratamiento o de la gestión de un residuo, como puede ser durante su almacenamiento, durante su transporte, durante el desmantelamiento, la trituración, la quema o una disposición inadecuada. Por otro lado, tenemos algunos riesgos ambientales por este mal manejo de los RAE en COP. Acá nuevamente destacamos las propiedades que ya las había mencionado Cecilia anteriormente, con las cuales nosotros se pueden generar altas concentraciones de estos compuestos en las cadenas tróficas, como mencionado anteriormente, tener efectos toxicológicos en los animales y pudiendo contaminar diferentes matrices ambientales, así como también la flora y la fauna. En el caso de las primeras dos propiedades, que sean lipofílicos e hidrofóbicos, permiten a estas sustancias traspasar las membranas biológicas y de esta forma pueden ingresar a los organismos y a través de la bioacumulación acumularse en las grasas. El siguiente, por favor.
De este modo se han logrado identificar diferentes riesgos a la salud humana por esta exposición a los COPS que están presentes en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. A modo general, hemos podido identificar alteraciones del desarrollo neurológico, daño hepático y disfunciones de la glándula, de la glándula tiroides, alteraciones del sistema nervioso, inmunitario y reproductivo, aumento del riesgo de padecer cáncer de aparato digestivo, hígado, piel, esto en el caso particular de los PCB. Los PCB, estos bifenil policlorados, son un tipo de COPS que podemos encontrarlo en RAE principalmente en aceites, por ejemplo, o en transformadores. Se han detectado PBDE. Este PBDE también es un tipo de COPS que se utiliza principalmente como retardante de llama en los plásticos de RAE, el cual se ha encontrado en la leche materna y puede ser transferido a los bebés que lactan. Y posee efectos adversos en niños que están expuestos a estos PBDE, en el cual ocurren alteraciones en el desarrollo neurológico, incluyendo deterioro en la capacidad intelectual, deterioro en las funciones motoras y un aumento en la impulsividad. Aquí nuevamente resaltando un poco cuál es el riesgo a la salud humana y al medio ambiente por la exposición de los COPS presentes en RAE. En la imagen de la derecha podemos ver cómo esta cadena trófica va bioacumulando y magnificando la cantidad de COPS que se acumula, por ejemplo, en la base de esta cadena, y luego a través cuando otro animal se lo come, puede ir traspasándose a otros seres vivos. De esta forma, como una de las características principales de esto es su persistencia, no se degrada y se traspasa de ser vivo a ser vivo. En ríos y en lagos, los PCB, estos bifenil policlorados, quedan adheridos a los sedimentos y pueden quedar enterrados durante largos periodos de tiempo antes de ser liberados al medio ambiente. Antes de ser liberados, por ejemplo, a las aguas o al aire, y pudiendo acumularse, tal como lo había mencionado anteriormente, en los animales, pasando a través de la cadena alimentaria a diferentes seres vivos, pudiendo producir perjuicio a la salud de los mismos. La siguiente, por favor. Dicho esto, pasamos al punto de cuáles son las buenas prácticas para una gestión ambientalmente racional, ambientalmente adecuada de los COPS presentes en RAE. A nivel global se han desarrollado diferentes planteamientos y medidas de gestión ambiental, entendiendo por ellas, por ejemplo, los sistemas de gestión ambiental, el uso de tecnologías de generación de conocimiento, principios de precaución, una internalización de los costos, principios de producción limpia, análisis, gestión del ciclo de vida, certificaciones u otras, las cuales han sido agrupadas principalmente en dos, digamos, entidades. Por un lado tenemos el Convenio de Estocolmo y la Convención de Basilea. Acá, en esta parte mostramos algunas de las guías que han propuesto, en este caso el Convenio de Estocolmo, sobre mejores prácticas ambientales para la gestión de COPS en general. Destacando principalmente tres guías, las cuales son una orientación para las mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales para el uso de los PFOS, el ácido sulfónico de perfluorooctano y sus sales. También tenemos una guía sobre orientaciones de mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales para el reciclaje y eliminación de aquellos artículos que contienen PBDE, estos éteres de difenil polibromados que, como le había mencionado anteriormente, son utilizados principalmente como aditivo en plástico, como retardante de llama en los mismos. Y finalmente tenemos orientaciones sobre las mejores prácticas disponibles y mejores técnicas ambientales para la producción y el uso del hexabromociclodecano, que también es un compuesto bromado utilizado como retardante de llama. En este caso es importante destacar que estas guías están constantemente siendo actualizadas en la medida que surgen nuevos estudios y nuevas evidencias para la incorporación o no de nuevas sustancias, de nuevos COPS. Entonces tenemos que entender que estas listas no son estáticas, sino que van cambiando constantemente, siempre se está haciendo una revisión de los mismos. Otras buenas prácticas para esta gestión ambientalmente racional de los COPS en RAE, como habíamos mencionado anteriormente, son, por ejemplo, los programas de certificación de RAE, en el cual hemos destacado principalmente dos. Las prácticas de reciclaje responsable, R2, de los estándares de e-Steward, que son normas de certificación acreditadas que garantizan un correcto reciclaje de los AE, de estos aparatos eléctricos y electrónicos, ofreciendo metodologías evaluadoras sobre las prácticas ambientales. Este tipo de estándar ha sido aplicado, implementado en la Unión Europea y en Estados Unidos.
Por otro lado, también tenemos el WE Forum de la Unión Europea, el cual corresponde a una plataforma de cooperación e intercambio de mejores prácticas, donde se propone estas mejores prácticas, viendo los resultados que han tenido. Además, se establecen ciertas normativas para la recogida, la clasificación, almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación de los RAE. Este tipo de foros es súper importante porque existe un constante intercambio de información y por lo tanto vamos robusteciendo la información de mejores prácticas en torno a la gestión de los RAE. Se han tenido también otras medidas adicionales. Por ejemplo, en la Unión Europea, los aparatos eléctricos, los AE, más bien, con cierta antigüedad deben ser depositados en puntos específicos de recogida, habilitados justamente para asegurar su destrucción y una transformación irreversible de los COPS, evitando su liberación al medio ambiente. Por otro lado, también las placas de circuito impresos, artículos fotográficos que puedan contener PFOS deben ser clasificados y eliminados en forma determinada. Por otro lado, también en la Unión Europea se promueve la clasificación de plásticos de RAE, ya que muchos de ellos contienen COPS, principalmente en carcasas de plásticos como pueden ser ABS o HIPS, en los cuales no deben ser reciclados y deben ser eliminados en forma segura. Esta separación, esta clasificación de plásticos es sumamente importante, porque por un lado podemos identificar aquellos plásticos que son peligrosos, que contienen contaminantes orgánicos persistentes, pero también podemos identificar aquellos que no lo son, aquellos plásticos que sí se pueden reciclar y que pueden entrar en la cadena de valor de la gestión de residuos en general. Por otro lado, acá igual es importante mencionar experiencias locales. Quiero destacar en particular la experiencia de Colombia, en la cual se ha hecho un esfuerzo intensivo en clasificar tipos de plásticos que pueden contener COPS o no, a través de diferentes metodologías, algunas muy simples, que las voy a mencionar en la siguiente diapositiva, pero como también haciendo el cruce con otras más sofisticadas, por ejemplo, la utilización del XRF, que lo muestro acá en esta siguiente diapositiva. En cuyo caso se han presentado metodologías que son simples y prácticas para poder hacer una clasificación, y por lo tanto una gestión adecuada de los COPS en RAE. Estas metodologías simples son baratas, son fáciles de implementar y, por ejemplo, puedo destacar la identificación por color de plásticos, existen diferentes pruebas de densidad, pruebas de flotación principalmente, pruebas de reacción química. Aplicamos, por ejemplo, a un plástico un reactivo y viendo cómo se comporta podríamos llegar a identificar qué tipo de plástico es. Existen también pruebas de la gota para identificar PFOS. Esto también es sobre cierto tipo de superficie. También tenemos otras técnicas que son más sofisticadas, que nos pueden ayudar para corroborar que estas metodologías simples y prácticas y baratas son igualmente efectivas. Estas técnicas más sofisticadas pueden incluir, por ejemplo, XRF, fluorescencia de rayo X, espectroscopía de chispa deslizante, entre otras. Dentro de la gestión ambientalmente adecuada de los COPS, no solamente tenemos la clasificación y la segregación de las partes que pueden contener estos contaminantes orgánicos persistentes, sino también la disposición final. En este caso se ha recomendado en muchas ocasiones la recuperación de energía. ¿Por qué? Porque en particular los plásticos poseen un alto potencial energético, por lo cual esta energía puede ser recuperada a través de incineradores, por ejemplo, en los cuales se destaca los hornos cementeros, los incineradores de residuos sólidos urbanos, etc. En esta línea, acá en Chile existe el decreto 29 del año 2013, el cual establece normas de emisión para la incineración, coincineración y coprocesamiento. O sea, ya tenemos un poco la tarea avanzada. Y finalmente, también se propone cierto tipo de disposición en relleno sanitario, siempre y cuando se contemple una serie de condiciones de ingeniería que deben tener estos rellenos sanitarios para su utilización, así como también las concentraciones máximas que son permitidas en ellos para su disposición. La siguiente, por favor. Bueno, y retomando un poco lo que habíamos hablado, lo que se había presentado en la introducción de cuál es la situación en Chile. Acá muestro algunos datos del mercado del año 2007, en el cual se pusieron en el mercado 372.000 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos, de los cuales se generaron 168.000 toneladas de RAE.
Si los llevamos a kilos por persona, se pusieron en el mercado alrededor de 18 kilogramos por persona y se generaron alrededor de 10 kilos por cada uno de nosotros. Es importante que tengamos conciencia de los residuos que también estamos generando como habitantes. En Chile existen solamente 8 empresas que gestionan estos residuos con una capacidad de tratamiento de 26.000 toneladas al año. 7 empresas hacen un pretratamiento que se basa principalmente en el desarme manual de estos residuos para una futura exportación de los residuos electrónicos. Y solo una empresa llega hasta la fundición de metales, hasta esta valorización extra, generando lingotes de aluminio y de cobre. En esta mostramos cuál es el desafío que tenemos actualmente. Acá nuevamente mostramos algunos datos más actualizados de la generación de RAE. Al año 2019 se generaron 196.000 toneladas de RAE, de los cuales solo 6.500 toneladas fueron recolectadas. Si hacemos el cálculo, podemos ver que solamente el 3,3% de los RAE recolectados, o sea, de los RAE generados son recolectados. Entonces podemos ver esta tremenda brecha que existe entre los generados y los recolectados. Dada esta brecha es que se motiva la realización en parte de esta iniciativa. La siguiente, por favor. Aquí cambiamos de presentador. Muchas gracias, Fernando. Bueno, vamos a invitar a Cecilia Burto de nuevo para que pueda terminar su presentación. Así es que adelante, Cecilia. Muchas gracias, Karin. Bueno, estábamos en el marco normativo de los COPS en Chile. Y bueno, la verdad que lo que les quería presentar acá era que en Chile a nivel nacional y liderada por el Ministerio del Medio Ambiente existe la Política Nacional de Seguridad Química que establece acciones para fortalecer la institucionalidad, el marco normativo y la fiscalización en la gestión de las sustancias durante todo su ciclo de vida, incluyendo los COPS. Además, por tratarse de un tema multisectorial, se han identificado a nivel nacional más de 100 instrumentos jurídicos de diferentes organismos y ministerios, los cuales constituyen el marco nacional regulatorio de los COPS. Respecto a las existencias y residuos de COPS, se han realizado esfuerzos en su identificación y gestión, principalmente de plaguicidas COPS y respecto de los PCBs presentes en los equipos eléctricos, tales como transformadores y condensadores. También un tema importante de abordar en esta oportunidad, que aparece en la diapositiva siguiente, son los COPS identificados en equipos electrónicos que Fernando ya había hecho una reseña general, más específica, y aquí les comento algunos datos generales de niveles de COPS, como los PBDE y los PFOS, los ácidos perfluorooctanos, en ciertos equipos electrónicos con respecto a al hexabromociclododecano y el hexabromo bifenilo. Se evidenció falta de información y necesidad de corroborar de forma analítica las existencias. Además, se identificó la distribución y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos con COPS que podrían estar siendo reutilizados. También, por otro lado, se estimaron algunos datos respecto de los PCBs identificados para el periodo 2010-2016, del cual un 22% pertenecería al sector eléctrico y que del total un 74% correspondería a equipamiento electrónico con aceites que contienen PCBs. Además, se han identificado otros productos posibles de contener PCBs. Bueno, a partir de todos estos datos que les estoy mencionando, se diseñó un nuevo Plan Nacional de Implementación para la Gestión de los COPS en Chile, que abordaremos en las siguientes diapositivas, y cuyo plan considera como propósito abordar los compromisos de eliminación, restricción de la producción, uso, importación, exportación y control de las liberaciones de COPS por medio del cumplimiento de las obligaciones del Convenio de Estocolmo, teniendo por objetivo la creación de una política marco que entregue lineamientos claros y directrices a los organismos con competencia en materia de COPS en la realización de acciones destinadas a una gestión ambientalmente racional de estas sustancias. El PNI está por su sigla, para disminuir su sigla de Plan Nacional de Implementación, manejamos esta sigla PNI. Este PNI está orientado en 8 grandes objetivos, abordando una serie de objetivos específicos y líneas de acción para hacer efectiva la implementación de este plan.
En la siguiente diapositiva podemos observar los primeros dos objetivos del plan, orientados a fortalecer la institucionalidad y desarrollar una gestión ambientalmente racional de los COPs. Para lograr estos objetivos se plantean líneas de acción que atiendan hacia un tratamiento global del ciclo de vida de estas sustancias en la regulación nacional y que refuercen el carácter interinstitucional que se requiere. En la siguiente diapositiva podemos observar los objetivos 3 y 4 de este plan, que corresponden a identificar e implementar medidas respecto a los COPs no intencionales y desarrollar una gestión racional de los sitios con potencial presencia de COPs. En este caso se plantea la promoción de mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales, además de la generación de instancias de colaboración e investigación con los centros académicos interesados en estas materias. Los objetivos 5 y 6 del plan se pueden observar en la siguiente diapositiva y corresponden a fortalecer las capacidades instaladas para el análisis de los COPs y promover el desarrollo de actividades de investigación. Para lo anterior se tiene considerada la promoción de instancias de coordinación público-privada, incentivando nuevas investigaciones, promoviendo la participación y colaboración de la academia y aprovechando las instancias y cooperación internacional que existe. Y respecto a los dos últimos objetivos de este nuevo plan, que todavía está en proceso de revisión, se aborda el fomento al intercambio de información sobre la gestión de los COPs y la promoción de oportunidades de participación ciudadana, de capacitación y de información sobre COPs. En este caso, se plantea la coordinación interinstitucional, incentivando la participación del sector privado y la sociedad civil en el intercambio de información, además de la promoción de instancias de capacitación y concientización a distintos grupos de interés, para dar a conocer la situación de los COPs a nivel nacional, junto con la generación de instancias que fomenten la investigación de estas sustancias a nivel académico y en los estudiantes de carreras afines. Les recuerdo que estos son los objetivos del Plan Nacional de Implementación que se ha actualizado, que aún está en proceso de revisión y a la espera de ser aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muy interesante la exposición. Bueno, ahora dejamos con ustedes los dejamos con Norma Plaza, profesional de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente, que nos va a contar un poco más sobre el proyecto e-Waste. Adelante, Norma. Sí, muchas gracias a todas y todos, sobre todo por estar aquí hasta esta hora. Claro, la idea es contarles respecto al proyecto que da vida a este seminario. El objetivo de este proyecto es, lo dice su nombre, fortalecer las iniciativas nacionales de quienes, de los 13 países que formamos parte de este proyecto, que los pueden ver ahí, y mejorar la relación y la comunicación entre nosotros. ¿Para qué? Para que en conjunto vayamos avanzando. ¿En qué? En lograr lo que nos señalaba Fernando, una gestión ambientalmente racional de los COPs en RAE. ¿Cómo nos organizamos? La gobernanza está ONUDI, Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, es nuestro paraguas, ¿cierto? Nuestro líder, nuestra guía. El organismo ejecutor somos nosotros, el Ministerio de Medio Ambiente. Fundación Chile es nuestro socio ejecutor, y es un proyecto GEF, como pueden ver ahí, que tiene una duración de 5 años. Y ya vamos en el segundo año de ejecución. La siguiente, por favor. Bueno, como ya lo han señalado, pero no está de más repetirlo, ¿por qué se genera este proyecto? Porque tenemos una cantidad de residuos que, como ya señalaron también, llegó a 53,6 millones de toneladas en el 2019. ¿Qué se generó por qué? Por aumento, ¿cierto?, en los niveles de ingreso per cápita, aumento en el nivel de urbanización, aumento en la industrialización. ¿Qué hace eso? ¿Qué genera? Consumamos más, ¿cierto? Consumamos más y además los productos que estamos consumiendo tienen cada vez una vida más corta. Y no solo eso, sino que no tenemos posibilidades para poder repararlos, o son muy pocas, ¿cierto? Entonces, si viéramos el escenario ahí, tal como dice ese estudio, llegaríamos al 2030 a casi 75 millones de toneladas de residuos de aparato eléctrico electrónico. ¿Se lo pueden imaginar? O sea, a mí me cuesta dimensionarlo. La siguiente, por favor. Y eso no es lo más terrible, ¿cierto? Sino que se genera todo un riesgo por ese mal manejo, que ya nos explicó en gran detalle
Fernando, ¿qué es lo que pasa con ese riesgo? ¿Cierto? Podemos liberar dioxinas y furanos, entre otros tóxicos, que van a parar al cielo, al suelo, a la tierra, que después queda en nuestros organismos. La siguiente, por favor. Entonces surge este proyecto, este maravilloso proyecto, donde les voy a explicar ahora dos de los componentes. El primero busca, como ya se señaló en el mismo título, mejorar las capacidades internas del país. ¿Qué es esto? Generar una línea de base, generar información, estudios antecedentes, ¿para qué? Para que podamos con eso generar el marco normativo, ¿ya? Generar el marco normativo de cada uno de los países y capacitar a todos, a quienes, al sector público y privado. Y dentro de esta capacitación es súper relevante para el proyecto y para nosotros la academia, que se involucre, que sea parte, porque sin ellos no podemos lograr el objetivo. La siguiente, por favor. Y el componente 2, que es el siguiente objetivo, aborda y apunta directamente a los gestores, a lograr esta capacidad de gestionar los residuos que tenemos actualmente. Entonces, apoyan el mapeo, caracterización, identificación del ciclo del reciclaje. ¿Para qué? Para que logremos mejores prácticas. Siguiente, por favor. Y asociado a los COPs, entonces, apoyar, fortalecer la infraestructura, ¿cierto? ¿Para qué? Para que podamos recuperar bien los RAE. Ya bien dijo también Fernando que tenemos una capacidad de gestión, se han recolectado solamente el 3,3% de lo que producimos. Imagínense con la deuda que estamos en el país. ¿Para qué? Para que se desensamble bien, para que se haga un manejo correcto, o sea, mejoremos los procesos, las prácticas, las operaciones. ¿Para qué? Para que después identifiquemos todos estos plásticos con COPS y los dispongamos correctamente. ¿Qué logramos con todo esto? Con todos los pasos 1, 2, 3, 4, logramos lo que también se comentaba Cecilia, ¿cierto?, en su definición, una gestión ambientalmente racional de estos COPs que están en los RAE. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué se ha visto asociado a la academia? Bueno, internacionalmente no es mucho el avance. Sí existen algunas universidades que han tenido algunas iniciativas y se han preocupado en otros países, pero todavía es incipiente. Entonces, ¿qué necesitamos y qué les quiere entregar el proyecto? Es apoyarlos en generar no sé si esté dentro de la malla o como un curso, para que se aborden estas temáticas dentro de las universidades o dentro de alguna carrera en específico, y que ojalá se generen líneas de investigación. Estamos en deuda con esto, así que los invitamos a ser parte, ustedes son importantes. Y eso sería todo, y quedamos abiertas y abiertos a consultas. Entiendo que ya la están haciendo ahí en preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias Norma, muchas gracias por la presentación. Ahí tenemos un desafío importante en torno a todo lo que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que tienen COPS, ya que nos hemos dado cuenta por las presentaciones que estos componentes orgánicos persistentes dificulta que sus componentes puedan ser reutilizados, reparados y reciclados. Y ahí hay que promover los principios básicos de la economía circular, que es tratar de que los productos tengan una mayor vida útil. Así que muchas gracias por todas las presentaciones. Bueno, ahora nos han llegado algunas preguntas por el chat que vamos a ir contestando. Acá yo las voy a leer y la primera pregunta es, ¿en qué parte se encuentran y para qué se requiere el COP anexo B sulfonado en RAE? Esa pregunta es para Fernando. Hola, sí, ya lo había respondido por el chat, pero para decirlo a viva voz, pero esto era el PFOS, el ácido sulfónico de perfluoroctano, también están sus sales, etc. En general son sustancias, bueno, por un lado químicas, orgánicas fluoradas, y se utilizan principalmente para producir y para generar diferentes artículos que requieran ciertas propiedades. En este caso, propiedades, por ejemplo, de resistencia al agua, a la grasa o a los tintes. También son utilizados para combatir incendios y
otro tipo de artículos, por ejemplo, aparatos eléctricos y electrónicos que requieran estas propiedades como de impermeabilidad, de resistencia al agua, a la grasa o a diferentes tipos de tinte. Acá es importante destacar que junto con el PFOS, también está el PFOA, que hace muchos años hubo una discusión respecto a él, puesto que era en este material que todos conocemos como el teflón, el cual era súper repelente, utilizado muchas veces en artículos de cocina, porque la grasa no se pegaba, era súper fácil de lavar, etc. Sin embargo, a principios de los 2000 se demostró que era súper tóxico. Entonces, tenemos que hacer un poco esta asociación de usos de estos COPs, en este caso con este tipo de propiedades como repelentes. Muchas gracias, Fernando. Acá hay otra pregunta. Hola, ¿existe un financiamiento para experiencias educativas comunales a nivel básico y medio? Ahí le podemos preguntar a la Ceci o a Norma. Ceci, ¿tienes? Sí, bueno, existen a nivel del Ministerio del Medio Ambiente, la verdad, existen los FPA, a través de los cuales se puede encontrar financiamiento y las comunidades pueden postular a ese financiamiento para distintas actividades. La verdad que todos los años se hace esta postulación y se entra un concurso para que sean... para que se les financie a partir de las actividades que quieran implementar. A nivel internacional también les mencionaba en la presentación que existen ciertos proyectos que uno puede postular a financiamiento internacional. La verdad que el financiamiento es mucho más grande, por lo tanto la idea es que dentro de un pack de actividades se puedan considerar estas experiencias educativas comunales. La verdad que a nivel del Ministerio del Medio Ambiente estamos trabajando en estos proyectos internacionales y la verdad que es un interés bastante grande el poder incorporar la participación ciudadana, las experiencias educativas, poder difundir y capacitar y concientizar a las personas respecto a este tema. Así que siempre es bienvenido este tipo de actividades. Muchas gracias, Ceci. Y la última pregunta del día de hoy es si existe algún instrumento de apoyo, ya sea para trabajo sobre economía circular y por el caso específico de RAE. Norma. Sí. Han surgido instrumentos o postulaciones que está elaborando Corfo, pero directamente desde el Ministerio, con lo único que contamos es con el Fondo del Reciclaje, que va dirigido en realidad a los municipios y asociaciones de municipios, donde se fomenta las temáticas de economía circular, y de hecho estamos elaborando un departamento que se va a denominar Comunas Sustentables de Economía Circular. Pero como les digo, no como un fondo para una empresa privada, tendrían que ser aportes de Corfo. Muchas gracias, Norma. Bueno, muchas gracias nuevamente a todas y todos. Aquí finaliza este encuentro. Agradecemos su participación y también les recordamos que pueden encontrar toda la información de eWaste en la sección de iniciativas en www.fch.cl, bueno, también en la página del Ministerio, ahí es www.mma.gov.cl. Así es que ahí quedamos abiertos para cualquier consulta o duda que ustedes tengan y podrán encontrar todos los guías técnicas, informes relacionados a esta temática que vimos el día de hoy. Así que nuevamente nos despedimos, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias, que tengan linda tarde.